Queridos hermanos, gracias a Dios por este día. Vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Timoteo y quisiera que nuevamente leamos en su palabra el capítulo 3, los primeros 7 versículos y les pido que tomen su Biblia, tomen un tiempito para que ver en su Biblia lo que vamos a estudiar y que juntos podamos enfocarnos en el Señor, ¿ok? Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 7, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, te agradezco por esta mañana que podemos estudiar tu palabra. Te pido que nos abras los ojos a ver la vida eh, de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tu palabra, que por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas eh, podamos servir en la iglesia y hacer tu voluntad aquí en esta tierra. Señor, te agradezco por quién eres tú, porque tú eres todopoderoso, eres fiel, fiel en hacernos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y pon en nosotros el deseo de conocerte, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hemos dicho que esta carta es muy importante para el cristiano porque demuestra o muestra el orden de la iglesia, cómo debe funcionar. Y algo sumamente importante es que solamente funciona basado en la verdad, basado en su palabra, basado en la doctrina de los apóstoles, basado en una enseñanza sistemática de la verdad, en el conocer a nuestro Dios, tal como Él es, lo que Él ha hecho, su gracia que nos ha dado en Cristo Jesús y cómo eso ha afectado a nosotros hoy día, porque ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios, como enseña Romanos 6:6, y que por el Espíritu Santo es la única manera de vivir la vida. Entonces, Timoteo fue puesto o fue puesto por Dios como pastor en la iglesia de Éfeso y tenía a cargo compartir con otros pastores o ancianos que estaban hechos cargos de pequeñas congregaciones en Éfeso, que no se desvíen de la verdad y que no enseñen diferente doctrina. Eso vemos en el versículo 3 del capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hemos visto la importancia de regresar a la verdad, de que la iglesia debe ser un lugar donde se comparte a Jesucristo por medio del estudio, pero también por medio de las vidas de hombres y mujeres que le conocen al Señor, maduros espirituales, que hacen la obra del ministerio y que demuestran con su vida lo que Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que es el resultado de nuestra fe. Así debe ser un lugar donde la gente diga, ahí se enseña la verdad, ahí puedes ver
hombres y mujeres que caminan en dependencia de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, que le conocen, que saben cómo vivir en medio de circunstancias difíciles y no perder la calma porque saben y conocen al Dios Todopoderoso. Entonces, mis queridos hermanos, al ver esto, llegamos al capítulo 3, donde vemos los requisitos para un anciano o obispo, que realmente son pastores. Y aquí lo que estamos viendo son las cualidades de un buen pastor, es el reflejo de Jesucristo en la vida de una persona madura, a la cual Dios ha llamado para el servicio de anciano o obispo, que son pastores, que cuidan del rebaño, que cuidan de la iglesia, que cuidan de la congregación. No es uno solo, sino son varios. Una iglesia establecida, una iglesia eh, donde se enseña la verdad, donde tiene hermanos maduros, establecidos, es decir, espirituales en la fe, va a tener esto de ancianos, y para que eso pase toma tiempo y se necesita dedicarse al discipulado de la iglesia. Por esa razón, vamos estudiando poco a poco, sistemáticamente, todo el plan de, de discipulado para la iglesia que nosotros como iglesia tenemos con el propósito de crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto ya hasta el versículo 3 y hoy nos toca ver a partir del verso 4, donde dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Recuerden que es alguien que en dependencia del Espíritu Santo refleja estas características. ¿Recuerdan lo que veíamos en el versículo 2, donde dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible? Esa palabra irreprensible es muy importante para el contexto de esta porción, porque tiene que ver con que no exista nada de donde se pueda agarrar para perjudicar el testimonio de la iglesia o afectar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de la obra de Él. Entonces, una persona que depende en el Espíritu Santo es irreprensible en el hecho de que no hay nada en lo cual se lo pueda acusar y con eso dañar el mensaje que está dando, ¿sí? Entonces dice aquí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Algo muy importante en esta porción es que no solamente quiere decir que un pastor deba estar casado o que si está casado deba tener hijos. Sí, no es lo que eso dice en el contexto, pero sí creemos que es la voluntad de Dios para la mayoría de los pastores el estar casados y saber de la vida familiar, pero no necesariamente tiene que ser casado o si está casado, tener hijos, ¿no? Para poder ser un anciano, un pastor. Lo que el énfasis que hace aquí tiene que ver en que, en el que dice que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad, y la palabra dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esta palabra, cuidará de la iglesia de Dios, destaca una dedicación personal a resolver diferentes necesidades de la familia o de la iglesia en amor, por el poder del Espíritu Santo, que dedica su tiempo para dirigir, para cuidar, para ver que esté bien. Y eso involucra el liderar, el guiar, el dar dirección, el dirigir a la familia o dirigir a la iglesia, guiados por el Espíritu Santo en base a la sabiduría de Dios,
en ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Y tiene que ver que un anciano es capaz de administrar, de ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado, en este caso la iglesia, que es de Él, que Él ganó por su sangre y nosotros simplemente somos siervos de Él para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, fíjense, relacionado a esto, las mismas palabras que esta misma palabra que se usa también en Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 12 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y esa palabra presidir tiene que ver con dirigir y dar y cuidar. Y estaba hablando acerca de los ancianos. Y cuando dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, en este contexto está hablando de cuidar de ellos económicamente para que estén bien, ¿sí? Porque lo que ellos hacen es presiden y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra, y es decir, cuidar de ellos también. Em, la, el trabajo de pastor en sí es imposible para el hombre, es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia en general, al conocer la verdad, al ver lo que Dios ha puesto a hombres, siervos que dependen del Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de también orar por ellos, de cuidar de ellos para que puedan hacer con tranquilidad la tarea a la que Dios les ha llamado a hacer, de cuidar de la iglesia, ¿sí? En amor, ¿sí? Y eso implica de que un anciano debe, por el poder del Espíritu Santo, saber y dar dirección, o saber cuidar de su familia y dar dirección tanto de su familia como de la iglesia, buscando el cuidarla en amor, ¿sí? Debe ser ambos cuidadosos de su casa como de su hogar. O sea, no puede ser alguien que en su casa es totalmente opuesto a lo que vive en el contexto de la iglesia, ¿sí? Debe ser igual, debe ser una característica, una forma de vida que se refleja por el poder del Espíritu Santo dentro y fuera del hogar, ¿sí? Si los hijos que le conocen, la esposa que le conoce, sabe que es un mentiroso, sabe que no cumple lo que dice, sabe que anda siempre en la carne, no le van a respetar y tampoco le van a respetar en la iglesia porque alguien que anda en la carne siempre es inconstante, pero alguien que camina en el Espíritu Santo se mantiene pegado a la verdad, se mantiene dependiendo en la voluntad de Dios y aunque es pecador y se equivoca, no genera o no tiene como un hábito el andar en la carne, no tiene como un hábito el el no dar dirección a la iglesia en base a la verdad, ¿sí? No tiene como hábito nada que le pueda afectar al testimonio del Señor o a lo que Dios está haciendo, porque están dando en el poder del Espíritu Santo. No es en sus fuerzas, sino en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no puede ser una persona que en el hogar es una cosa y en la iglesia es otra. ¿Sí? Sus hijos, si sus hijos no les respetan y obedecen en la casa, pues es posible que tampoco en la iglesia les respeten el liderazgo que Dios les ha dado, ¿sí? Gobernar o que gobierne, cuando vemos aquí en primera de Timoteo 3, versículo 4, tiene que ver con prescindir
o dar dirección o estar a la cabeza y dirigir es cuidar, es mostrar el camino y tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 3. Fíjense conmigo y les ruego que pongan una señal en Primera Timoteo 3 y vean, miren conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 3. Dice aquí, también en referencia a los ancianos, dice, voy a leer desde el versículo 1, porque dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta palabra que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es no como un capataz, ¿sí? Sino, dice aquí, siendo ejemplos de la grey. Y eso de ejemplos es la vida de Jesucristo que nos muestra él. Por ejemplo, recuerden en Primera de Timoteo, siempre Pablo se refiere a Timoteo y le dice, por ejemplo, en el capítulo 6 y en el versículo 13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y a Jesucristo que dio testimonio de la buena, perdón, a ver, no, en el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos. Y tiene que ver con su vida, con un reflejo de su carácter todo el tiempo. Sí, em, muy importante que Timoteo fue puesto por Dios ahí y Pablo le encarga que depende en el poder del Espíritu Santo para servir a la iglesia y de esa manera hablar la palabra con convicción, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice en el versículo 12 del capítulo 4. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y de esa manera, un pastor que en su casa demuestra por el poder del Espíritu Santo la vida de Jesucristo, eh, es ejemplo con su actuar. Sí, no es solamente de palabra, no es algo religioso externo, sino es su vida, ¿ya? Entonces, muy importante que el que desea ser pastor o anciano, porque el Espíritu Santo ha puesto ese deseo, también al crecer vemos estas características en su vida, ¿sí? Tampoco dice que sus hijos deben ser adultos, ¿no? Sino que en su hogar tengan de dirección en su hogar. ¿Sí? Decíamos hace algunas semanas que muestre con su vida que el respeto que le da a su esposa y eso mostrando a sus hijos, lo mismo como se ve en la iglesia, ¿sí? Una, una, una manera de ver si un hombre ama la iglesia es ver cómo trata a su señora, cómo trata a su esposa, ¿sí? Porque nosotros vemos en Efesios capítulo 5 cómo Cristo dio su vida por la iglesia y hace una analogía a lo cómo debe ser el matrimonio, donde el varón da su vida para el cuidado de su esposa porque depende en el Señor, ¿sí?
Y en esa manera, si a alguien no le interesan las cosas de la iglesia, pues estoy seguro que en el hogar tampoco cuida de su esposa, tampoco da dirección a sus hijos, tampoco está siendo un líder en el hogar. Sí, esto no es algo simplemente decir, ya en este año me voy a poner el propósito de ser un líder. No, tiene que ver con conocer a nuestro Dios a la medida de que Él en nosotros produce su vida en nuestro caminar, en nuestro actuar, porque le conocemos, en una renovación de nuestra mente que nos guía a hacer su voluntad por el poder del Espíritu Santo. Entonces estas características o estas cualidades de un anciano, o más bien dicho, de un anciano o obispo que son pastores, son un reflejo de la vida de Jesucristo en ellos y Dios les utiliza grandemente. ¿Ya? Ahora, sigamos viendo un poco más en los versículos 5 de Primera de Timoteo, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí está la prueba, ¿no? Si en la casa es una cosa y en la iglesia es otra, no puede dar dirección, no puede prescindir, no puede cuidar de ella. El versículo 6 dice, no un neófito, y aquí la palabra neófito, que tiene que ver con un nuevo creyente, esa palabra neófito literalmente quiere decir recién plantado y hace referencia a un nuevo creyente, cuando sembramos una planta, hasta que eche raíces, hasta que se arraigue en la tierra y empiece a sacar de la tierra toda la savia, las minerales, lo que necesita para crecer y dar fruto, toma tiempo. No puede ser un recién convertido y esto no tiene nada que ver con la edad. ¿Sí? La edad de una persona no garantiza madurez. Em, esto es así, sino tiene que ver con que es una persona que ha pasado un tiempo de estudio y crecimiento y conoce al Señor, conoce la obra terminada de Jesucristo en su propia vida y la practica, sabe el problema de la carne, sabe la solución que Dios ha dado en Cristo Jesús, que crucificó al hombre viejo, al yo. Es ese orgullo que nosotros tenemos, que no quiere nada con Dios y que es esclavo del pecado, que fue crucificado y a la luz de la verdad mira y camina, eso quiere decir se comporta sabiendo que Dios ya crucificó al hombre viejo y que nosotros hemos resucitado juntamente con Él y que ahora estamos sentados a la diestra del Padre junto con Jesucristo y que desde ahí, por nuestra apropiación con Dios, vivimos aquí en esta tierra en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, Eso quiere decir, cuando dice no un neófito, es no alguien que no sabe lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es un cúmulo o una lista de reglas donde dice esto sí puedo hacer y esto no puedo hacer. Eso no es la vida cristiana. Y si es que usted ha aprendido la vida cristiana de esa manera, el que tiene que irse a la iglesia el domingo, o el que no debe hablar malas palabras, o el que tiene que leer la Biblia, o y que eso le hace un buen cristiano, no conoce lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo Jesús en el creyente, reflejando su vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, pensando en eso, miren lo que dice Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Cuando Pablo dice lo que es la vida de él y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es su posición, ese es quién es él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
La vida cristiana es Cristo en el creyente por el poder del Espíritu Santo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y eso tiene que ver con ver las cosas como Dios las ve, con una mente renovada que conoce a Dios, que descansa en el poder de Él. Sí, el yo, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, no conoce a Dios, lo rechaza, está separado, eh, está lejos de Él. Pero nosotros cuando creímos, cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos nuevas criaturas, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, Efesios 1:13, y es el Espíritu Santo que nos enseña, nos guía a la verdad. Romanos capítulo 8 muestra la vida por el poder del Espíritu Santo que descansa en el Señor y hace la obra de Dios por el Espíritu Santo, refleja una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabe que Dios está trabajando para hacernos a la imagen de su Hijo y en medio de las circunstancias sabe que Dios está presente. Entonces, cuando dice no un neófito, no es alguien que no conoce lo que es la vida cristiana. Porque ¿cómo va a cuidar de otros si él mismo no conoce en la profundidad lo que es la vida cristiana, lo que es Cristo Jesús en nosotros? Va a poner a otras personas a vivir una vida llena de cargas, de legalismo, que eso es el intento del hombre por agradar a Dios en sus propias fuerzas. No es Dios agradando por el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas y dándole la gloria a Dios mismo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Juan capítulo 16 habla acerca de esto. ¿Sí? Romanos 6:6 nos muestra esta verdad. Si es que es un neófito, es alguien nuevo que no conoce la verdad de las Escrituras, que no conoce lo que somos en él. Romanos 6:6 dice lo siguiente, y todo este capítulo de Romanos nos, nos alienta a ver la vida por fe, a descansar en base a la verdad. Dice el 6, sabiendo esto, y ese sabiendo esto es porque lo he visto, porque lo he experimentado, porque lo creo, porque lo he vivido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos ver esto? Es por creer en su palabra y descansar en la verdad, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más del pecado, y eso quiere decir hecho inoperante. Aunque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa con nosotros, ya no manda más, porque ahora una persona que depende del poder del Espíritu Santo está guiado por el Espíritu Santo y controla su mente, voluntad y emociones, que es su alma, el Espíritu Santo, no el yo egocéntrico, carnal, sino el Espíritu Santo que ve la vida como Dios la ve, controla nuestra mente renovada por el Espíritu Santo, que ve la verdad de Dios, que ve la vida como Dios la ve. ¿Sí? Y por eso dice, no un neófito, alguien nuevo, alguien recién plantado, que no conoce lo que es la vida cristiana, ¿sí? Sino que más bien, como Romanos 12:1 y 2 dicen, es que es un sacrificio vivo, es que ha muerto y ha resucitado eh, juntamente con Cristo, que vive y entiende lo que es el poder del Espíritu Santo en su caminar diario. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí tiene que ver que no un neófito quiere decir alguien que eh, ha experimentado la vida de Jesucristo en su actuar diario. Y eso es como se ve en la iglesia, ¿no? Sí toma tiempo, pero sí es posible porque lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Si usted no conoce esto,
pues no se desanime, sino siga conociendo al Señor, siga mirándole a Él y sabiendo que eso es lo que Dios va a hacer en una iglesia sólida y donde sus líderes caminan en el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, las verdades espirituales profundas de la Escritura, lo que acabamos de decir y quién es Dios, están veladas, no pueden entender la mente carnal, si no pueden entender un niño en Cristo. ¿Recuerdan lo que pasó con los corintios? Ellos eran carnales y tenían pleitos, disensiones entre ellas, divisiones, y mostraban que eran carnales, que aunque tenían el Espíritu Santo, no conocían a Dios, no conocían la vida cristiana y estaban llenos de problemas, ¿sí? Entonces, no un neófito quiere decir alguien que no sabe depender en el Espíritu Santo y que no puede guiar a otros a una vida en dependencia de Dios porque él mismo no conoce. ¿Ya? Sí. Qué importante es esto. Ahora, regresen, hermanos amados, conmigo a Primera de Timoteo 3 y vamos a ver otra característica más o otra cualidad de un buen pastor que nos muestra en el versículo 7. Y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, una persona espiritual no va a inmiscuirse o a estar sin pagar las deudas que tiene. Y cuando habla acerca de sin pagar es decir, que ha hecho un hábito el no ser responsable frente a otras personas de sus obligaciones. No puede decir que está caminando en el Espíritu Santo cuando en su vida muestra otra cosa. Cuando, cuando hace negocios con inconversos o con conversos y, y hace malos tratos, no guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que tenga buen testimonio de los de afuera quiere decir que se refleja un caminar, una conducta sobria, donde no se le puede acusar de tener la costumbre de hacer esto, de caer en mentiras, en no ser recto en el manejo de las finanzas, en el manejo de compromisos hechos con otras personas. ¿Sí? No puede ser alguien que está así. ¿Sí? Miren algunos versículos conmigo en Colosenses capítulo 4 y el versículo 5 de Colosenses 4 dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ese andar sabiamente es otra vez un reflejo de que porque le conozco a Dios, vivo de esa manera, vivo viendo la vida como Dios la ve. Eh, Qué importante ver esto, hermanos queridos. Que tenga buen testimonio de los de afuera es que camine sabiamente. Que esa palabra andad sabiamente es que su conducta sea guiada por la verdad, que sea guiada por el poder del Espíritu Santo, porque conoce a Dios, porque sabe cómo Él obra, que no pierde la cabeza, que no está guiado en base a una mentalidad alejada de Dios, como es una mentalidad mundana, carnal. Cuando hablo de una mentalidad mundana es que ve la vida donde Dios no está en ninguna parte, ¿no? Una persona en la carne vive esta vida, pero Dios no está en ella, ¿sí? Habla acerca de Dios, pero Dios no está en su diario vivir. Habla y dice Dios te bendiga, pero él mismo no entiende cómo Dios ya le ha bendecido, cómo Dios ya le ha dado todo en Cristo Jesús, cómo Dios ya le ha dado el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos guía a él. Si es alguien carnal que no puede ser un buen testimonio para otra persona. Entonces, cuando habla acerca de los ancianos, es alguien
que camina sabiamente, que ve la vida en base a la verdad, que su carácter es un carácter que refleja la vida de Jesucristo. Miren también conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Cuán importante está hablando acerca de los de afuera, que son los no creyentes, porque de esa manera ellos le conocen, ¿sí? No puede ser alguien que tiene doble cara o que es una cosa en el hogar o en la iglesia y otra cosa en el trabajo, sino está hablando de un estilo de vida, siempre se conduce de esa manera. Sus vecinos le conocen así no sean creyentes, le conocen por cómo actúa diariamente, ¿no? Entonces, quiero que sepan que dos cosas, ¿no? No puede ser alguien que no entiende su propia co-crucifixión con Cristo Jesús, un neófito, y su co-resurrección con Él, pero tampoco puede ser alguien que camina en la carne y que tiene doble vida, ¿sí? Que es una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de ella. Miren, quisiera leerles para terminar esta porción lo que nos dice nuestro estudio de Primera de Timoteo, de creyentes en crecimiento, que los que están en la iglesia en Cuenca tienen, pero si usted no tiene, pues háganmelo saber para poderle enviar estas copias. Dice, las cualidades para los ancianos solamente pueden cumplirse en el poder del Espíritu. No es de nuestras fuerzas, es por dependencia en el Espíritu Santo y es el reflejo de la vida de Jesucristo en nosotros, que quiere decir la piedad. En el Espíritu nuestras vidas se verán así, pero en la carne, no. En la carne es descansar en una mentalidad no renovada, en el vivir de una manera legalista, que es decir, poniendo reglas, lo que decíamos hoy, así, tienes que hacer esto, este otro, y así vas a ser un buen cristiano, en lugar de conocer que la vida cristiana es Cristo en el creyente que camina y depende en la verdad. Dice aquí, es el deseo de Dios que todos sus hijos caminen en el Espíritu. Es muy importante que aquellos que sean escogidos para ser ancianos en la iglesia sean hombres que están viviendo la verdad de Romanos 6:6, que el hombre viejo ha sido crucificado y que el Espíritu Santo ahora reproduce la vida de Cristo en ellos. Y es decir, que sea alguien que está controlado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice eh, Segunda de Corintios, capítulo 3 y el versículo 18. Aquí es la vida de él en el creyente, y así debe ser un anciano, así debe ser eh, un obispo, son los términos intercambiables, que tiene que ver con gobernar, con dirigir, con dar dirección, con el ejemplo, con cuidar, con dar su vida. Tiene que ser el reflejo de la vida de Jesucristo que produce el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Y dice aquí en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, ver lo que Dios ha hecho, conocerle a Él, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Hermanos amados, esta tarea de anciano o obispo, que son pastores que cuidan de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo, caminan en dependencia del Espíritu Santo y hacen esto por el poder del Espíritu para cuidar de la iglesia.
conocen la vida cristiana, viven de esa manera por el poder del Espíritu Santo. No quiere decir que no pecan, sí pecan, pero em, a la medida que van conociendo al Señor, cada vez dependen más en Él y menos en la carne. Y ya no tienen nada de que la gente o cualquier persona pueda agarrarse y decir está mal, ¿sí? De eso habla irreprensible en un anciano. Queridos hermanos, saludos y gracias a Dios por su palabra.